La luz del sol apenas se filtraba a través de las persianas de mi oficina, creando un ambiente que a veces me resultaba acogedor y en otras, opresivo. Era un día cualquiera en Los Ángeles, con su habitual bullicio, pero en mi interior, todo estaba en calma hasta que sonó el teléfono. Era Mark, un cliente que ya había estado en contacto conmigo anteriormente, pero esta vez su voz temblaba de angustia. «Laura, necesito tu ayuda», dijo, con un hilo de desesperación. «Claro, Mark». «¿Qué sucede?», le respondí, tratando de mantener la calma. «Creo que Sara me está engañando. La he visto comportarse de manera extraña, y no sé a quién más acudir». Su voz se quebró, y pude sentir el peso de su dolor a través de la línea. Un nudo se formó en mi estómago. La infidelidad no era algo nuevo para mí. Había desentrañado muchas traiciones, pero nunca había tenido que lidiar con un cliente que era tan cercano. «Está bien, puedo ayudarte a investigar. ¿Tienes alguna sospecha en particular?», pregunté, sintiendo que mi deber profesional se estaba entrelazando con mis emociones. «No, solo una corazonada. Pero he visto a Sara salir más de lo habitual y…». Se detuvo, como si las palabras le resultaran demasiado pesadas. Con el corazón apesadumbrado, acepté. La curiosidad se apoderó de mí, y mientras Mark hablaba, visualizaba las posibilidades. La idea de que su esposa, a quien había tratado en varias ocasiones, pudiera ser infiel era inquietante. Al día siguiente, armada con una cámara y mi determinación, comencé a seguir a Sara. La observé salir de casa, su expresión despreocupada contrastando con la tormenta que se gestaba en mi interior. Tomé notas meticulosas, registrando cada movimiento. Sin embargo, un escalofrío recorrió mi espalda cuando la vi reunirse con David, mi mejor amigo. «No podía ser». David y Sara, juntos. ¿Qué significaba eso? Me negué a aceptar la idea de que mi amigo, alguien a quien consideraba como un hermano, pudiera ser el amante de la esposa de Mark. Intenté convencernos a mí misma de que era pura coincidencia, pero el nudo en mi estómago se apretaba más. Decidí que necesitaba más pruebas antes de sacar conclusiones. Esa noche, sentada en mi escritorio, revisé mis notas y grabaciones. Las imágenes de Sara y David riendo juntos me perseguían. Con cada risa, un golpe de realidad me hacía cuestionar mi propia amistad. «No puede ser», repetía para mí misma. Pero en el fondo, sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, estaba empezando a emerger. La tarde se tornó oscura cuando llegué a mi departamento, con las fotos de Sara y David en el hotel aún frescas en mi mente. Las imágenes me perseguían, cada una como un clavo en mi pecho, y el dolor de la traición se aferraba a mí como un manto pesado. Nunca había imaginado que mi mejor amigo podría hacerme esto, y mucho menos a Mark, quien confiaba en mí para descubrir la verdad. Me dejé caer en el sofá, el silencio del lugar se volvió ensordecedor. Con un suspiro profundo, decidí que debía confrontar a David. «No podía seguir acumulando esta angustia, necesitaba respuestas». Al día siguiente, lo llamé, mi voz temblaba aunque traté de sonar firme. «David, ¿podemos hablar?». «Es urgente», dije, sintiendo como cada palabra me desgarraba. Él aceptó sin dudar, como si nada estuviera en juego. Nos encontramos en un café cercano. El lugar estaba lleno de gente, pero en mi mente solo había espacio para la traición. Al verlo llegar, una mezcla de enojo y tristeza me invadió. «Laura, ¿qué pasa?», preguntó, con una sonrisa que me pareció falsa. «¿Qué pasa? ¿De verdad no lo sabes? ¿Qué te parece si empezamos con Sara? ¿Qué tienes que decirme sobre ella y ese hotel?», le lancé, tratando de contener mi voz entre la rabia y la decepción. Vi cómo su rostro cambió ligeramente, pero rápidamente se recuperó. «Laura, escúchame». «No es lo que piensas», intentó justificar, pero su frialdad solo avivó mi ira. «¿No es lo que pienso? Entonces, ¿qué es? ¿Una coincidencia? ¿Una simple amistad?». «Es complicado», comenzó a decir, pero lo interrumpí. «No, David, no hay nada complicado aquí. Has traicionado a Mark, y eso es lo único que importa». Su mirada se endureció. «No tienes idea de lo que estás hablando. Te estás dejando llevar por tus emociones». Su tono era despectivo, y eso golpeó mi pecho como un puñetazo. «Mis emociones, David, son lo único que me queda», él confió en ti. «Y tú lo traicionaste», grité, sintiendo las lágrimas asomarse. «Laura, esto no es lo que parece». «Ella y yo», intentó explicarse, pero ya no podía escuchar. Me levanté, dejando el café y su voz detrás. La traición dolía, y David no parecía entender la gravedad de sus actos. Caminé por las calles de Los Ángeles,
sintiendo que cada paso me alejaba de la confianza que una vez tuve en él. Debía compartir esto con Mark, pero sabía que su dolor sería inmenso. La angustia me consumía, y me sentía atrapada entre mi deber como detective y mi amistad. La verdad era un arma de doble filo, y yo estaba en el centro de todo, con el corazón destrozado y el alma llena de dudas. La angustia se apoderaba de mí mientras me sentaba en el sofá de mi apartamento. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. La traición de David era un peso que me ahogaba, pero también la culpa que sentía por él. A menudo me preguntaba si era posible traicionar a alguien que me había traicionado primero. La confusión reinaba en mi mente, y cada vez que pensaba en Mark, el dolor se intensificaba. Tomé una profunda respiración y decidí que necesitaba distraerme. Quizás una reunión con amigos me ayude a aclarar las ideas, pensé. Sin embargo, al llegar al lugar, el ambiente era tenso. David estaba allí, riendo y socializando como si nada pasara. La imagen de él abrazando a Sara en la foto que había tomado me golpeó como un puñetazo en el estómago. Laura? ¿Estás bien?, me preguntó Sofía, una amiga en común. Su mirada era inquieta, como si supiera que algo no estaba bien. Sí, solo un poco cansada, respondí, forzando una sonrisa. ¿Dónde está el vino? Necesito relajarme. Mientras buscaba la botella, mis ojos se cruzaron con los de David. Él me sonrió, pero había algo en su mirada que me hizo estremecer. Laura, no te había visto. ¿Cómo va tu último caso?, preguntó, con un tono que me hizo sentir incómoda. Lo mismo de siempre, ya sabes, infidelidades y dramas, respondí, tratando de mantener la calma. A medida que la noche avanzaba, la sensación de ser observada se hizo más intensa. Era como si todos supieran que había una verdad oculta entre nosotros. Regresé a casa sintiéndome más confundida que nunca. La idea de confrontar a David me aterraba, pero no podía seguir así. Esa noche, mientras ordenaba mis cosas, encontré un viejo diario de David que había olvidado en mi apartamento. La curiosidad me invadió. Al abrirlo, las primeras páginas revelaron pensamientos sobre su infancia y sus sueños. Pero a medida que seguía leyendo, los secretos oscuros comenzaban a aflorar. Nunca pensé que David pudiera sentir esto, murmuré para mí misma. Su lucha con la traición y las relaciones fallidas se desnudaba ante mis ojos. ¿Qué más escondes, David?, pensé, sintiendo que la amistad que una vez valoré se desmoronaba. El dolor de la traición se transformaba en un deseo de entender a mi amigo, aunque eso significara enfrentar la verdad que temía. El aire en la pequeña oficina que compartía con otros detectives estaba cargado de tensión. Después de la última confrontación con David, mi mente no dejaba de dar vueltas. Me senté en mi escritorio, rodeada de fotos y notas, intentando armar el rompecabezas de la traición. No podía creer que el hombre al que consideraba un hermano fuera el amante de la esposa de mi cliente. Las palabras de David resonaban en mi cabeza. No tienes idea de lo que estás diciendo, Laura. Estás arruinando todo por tu propia inseguridad. ¿Inseguridad? Murmuré para mí misma, sintiendo que la rabia y el dolor se entrelazaban en mi pecho. Eres un mentiroso. Decidí que no podía quedarme con la duda. Así que, armada de determinación, empecé a investigar el pasado de David. Sabía que había algo más detrás de su fachada encantadora. Pasé horas revisando archivos, buscando cualquier indicio que pudiera ayudarme a entender su comportamiento. Fue entonces cuando encontré un viejo artículo de periódico que hablaba sobre una relación anterior de David que había terminado en caos. Las palabras manipulación y engaño saltaban a la vista. Mi corazón se aceleró al leer los testimonios de sus exparejas. Era un patrón. ¿Por qué no te das cuenta?, me dije, hablando en voz alta en mi oficina vacía. Siempre ha sido así. Desesperada por desahogarme, llamé a mi colega Javier. Necesitaba su consejo, alguien que pudiera ofrecerme una perspectiva objetiva. Cuando llegamos a la pequeña cafetería cerca de la oficina, su expresión cambió al notar mi inquietud. ¿Qué te pasa, Laura? Te ves diferente, dijo, tomando un sorbo de su café. Es David. He estado investigándolo y hay cosas que no sabía. Le conté sobre el artículo y las relaciones anteriores de David. Su mirada se tornó seria. Debes tener cuidado. Si lo que dices es cierto, David no solo ha traicionado a Mark, sino que también ha manipulado a todos a su alrededor. Su consejo fue claro: mantente alejada de él. Concéntrate en ayudar a Mark. Las palabras de Javier resonaban en mi mente mientras regresaba a casa esa noche. Luchaba contra la idea de perder a alguien que había sido tan importante en mi vida, pero la verdad era innegable. David no era el amigo que creía conocer.
Con cada nuevo descubrimiento, me sentía más empoderada, pero también más solitaria. La traición de un amigo puede destrozar no solo una relación, sino también la confianza en uno mismo. Al llegar a casa, dejé caer la bolsa con las evidencias en el suelo. Me senté en el sillón, sintiendo que el peso de la verdad era demasiado. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, pero entre el dolor, una pequeña chispa de determinación se encendió. No podía permitir que David arruinara mi vida y la de Mark. Tenía que actuar, y esta vez sería diferente. La traición no me definiría, me haría más fuerte. El aire en la habitación era pesado, casi palpable, cuando decidí reunirme con Mark para mostrarle las pruebas que había recolectado. Me senté frente a él, sintiendo como la ansiedad me invadía cada vez más. Mark, comencé, tratando de mantener la voz firme, tengo algo que mostrarte. Saqué las fotos de Sara y David, tomadas en el hotel, y las coloqué sobre la mesa. Su rostro cambió, la furia y la incredulidad se reflejaron en sus ojos. ¿Qué es esto?, espetó, su voz temblando de rabia. ¿Por qué tienes estas fotos? Porque los vi juntos, respondí, sintiendo que cada palabra me desgarraba por dentro. No solo te estaba engañando, sino que David es su amante. David? Ese maldito traidor, gritó, golpeando la mesa con el puño. La furia en su voz resonaba en mis oídos. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza. Sabía que este era el momento decisivo. Tengo que confrontarlo, Laura. Necesito respuestas, dijo, su mirada ardía con determinación. Mientras él hablaba, una inquietud crecía dentro de mí. ¿Hasta qué punto había manipulado David a todos a su alrededor? La traición que había descubierto era solo la punta del iceberg. Mark, espera un momento, le interrumpí. No se trata solo de Sara. Creo que David ha estado jugando con nuestras vidas. Mark me miró, confundido. ¿A qué te refieres? Todo lo que he encontrado sugiere que él ha manipulado no solo tu relación, sino también nuestra amistad. Debemos ser cautelosos, le advertí, sintiendo que la tensión se incrementaba. ¿Cautelosos? ¿Y dejar que se salga con la suya? No, Laura. Voy a hacerlo de inmediato, respondió con rabia, levantándose de la silla. Sin embargo, una idea comenzó a formarse en mi mente. Mark, ¿y si lo atrapamos en el acto? Necesitamos una trampa, propuse, la adrenalina comenzando a fluir. Si lo exponemos ante todos, su verdadera naturaleza saldrá a la luz. La mirada de Mark se iluminó. Eso podría funcionar. Pero necesito tu ayuda. Lo haremos juntos, aseguré, sintiendo una renovada determinación. Sabía que lo que estaba en juego era más que una simple traición, era la lucha por la verdad. La tensión en el aire era palpable mientras entraba en el bar donde habíamos convocado a todos nuestros amigos. La luz tenue y los murmullos de las conversaciones se sentían distantes, casi como un eco de lo que estaba a punto de suceder. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía el teléfono, donde había guardado todas las pruebas que había recopilado. David ya estaba allí, apoyado en la barra, con esa sonrisa arrogante que siempre me había incomodado. «Laura, qué sorpresa verte aquí», exclamó, girándose hacia mí. La forma en que me miró me hizo sentir como si fuera la única en la sala. «Todo bien. Todo bien, David». Solo quería hablar con todos un momento. «Es importante», respondí, esforzándome por mantener la calma. La sala se llenó poco a poco con nuestros amigos, y el ambiente se tornó más denso con cada rostro que se unía a la reunión. Sentí que mi corazón latía en mi garganta. Finalmente, respiré hondo y tomé la palabra. «Quiero que todos sepan la verdad sobre David y Sara». «¿De qué hablas, Laura?», preguntó uno de nuestros amigos, confundido. «David, no puedes seguir escondiendo tus mentiras». Mis palabras resonaron en la sala y todos los ojos se volvieron hacia él. «Ha estado engañando a Mark con Sara. Los he estado siguiendo, y tengo pruebas». Saqué las fotos y las mostré a todos. El murmullo se convirtió en un grito de incredulidad. «Eso no es cierto», protestó David, su rostro pálido. «Laura, esto es una locura. No tienes idea de lo que estás diciendo». «¿De verdad, David?», le respondí, acercándome más. «He visto lo suficiente. Y no solo eso, he descubierto tu oscuro pasado». Manipulations, engaños. «¿Cuántas vidas has destrozado por tu propio beneficio?». En ese momento, David intentó dar un paso atrás, pero la puerta se cerró detrás de él. La policía había llegado. «Laura,
No puedes hacer esto, gritó, pero ya era demasiado tarde. Los agentes se acercaron, y yo, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza, le dije, es hora de que enfrentes las consecuencias de tus actos. David fue esposado mientras nuestros amigos miraban en silencio. Después de la tormenta, encontré a Mark en una esquina, con lágrimas en los ojos. Lo siento, Laura. No sé cómo agradecer, murmuró. Solo enfócate en sanar, Mark. Mereces algo mejor, respondí, sintiendo una calidez en mi pecho. Había logrado ayudarlo, a pesar del dolor. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había pasado, comprendí que, aunque la traición de un amigo duele profundamente, la verdad siempre prevalece. Me prometí a mí misma que, en el futuro, no dejaría que la traición de nadie me afectara de nuevo. Este caso me había fortalecido y aunque el camino sería difícil, estaba decidida a seguir adelante.